Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy nos toca hablar de movimiento circular. Movimiento circular es un tipo particular de movimiento donde la curva, el movimiento curvilíneo, que también es otra parte que vamos a estudiar, se convierte en algo donde el radio es constante. Un movimiento curvilíneo puede tener un radio variable. Por lo tanto, ese movimiento, el radio va variando a lo largo que va pasando el tiempo o va variando a medida que por una determinada función matemática. En el caso de que el radio sea constante, el movimiento se convierte en un movimiento circular. Nosotros vamos a empezar hoy viendo vamos a definir lo que es un sector circular, vamos a definir qué son los radianes, porque mucho hablamos de los ángulos que son 2 pi radianes, medio radian, 2 radianes, pi radianes, y nunca supimos a lo mejor qué es un radián. Vamos a definir qué es un radián, vamos a hablar de cómo las unidades fundamentales que se utilizan en todo lo que sea movimiento circular y además veremos algunos ejercicios y van a ver que no es tan complicado. Si ustedes ya lo definieron bien con lo que es movimiento rectilíneo uniforme y también no tuvieron problemas con movimiento uniformemente variado, el movimiento circular es simplemente otro movimiento que donde se aplican las ecuaciones semejantes, que también vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver una transparencia y después veremos los ejercicios y con esto ya nos queda solamente lo que es movimiento relativo para cerrar todo lo que es el movimiento y sus consecuencias. 1, 3, 2, 4. Bueno, entonces como dijimos vamos a empezar con lo que es movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo es el movimiento de cualquier partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria que no es recta. Un caso particular es el de los movimientos circulares, que es un movimiento curvilíneo. ¿Por qué? Porque si bien la única diferencia entre un curvilíneo cualquiera y un movimiento circular es que el circular tiene radio constante y el curvilíneo puede ir variando sus radios. Este es un tipo muy común de movimiento que ustedes encuentran todos los días en la vida diaria. Estamos rodeados por diversos objetos que describen un movimiento circular. Por ejemplo, las ruedas de la bicicleta, tenemos el ejemplo de las manecillas del reloj, tenemos, por ejemplo, las bicicletas, los piñones, tenemos las correas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos los cuerpos se mueven en una línea curva. Si esa curva tiene un radio constante, se mueven en una circunferencia. Se va a llamar un movimiento circular. Bueno, entonces, sobre el movimiento curvilíneo y circular, vamos a ver algunos conceptos fundamentales antes de seguir más adelante. Velocidad. Siempre que nosotros tenemos una partícula que está siguiendo una trayectoria curvilínea, en un instante t1, la partícula va a estar en el punto P, ¿sí? En un instante t2, la partícula va a estar en el punto P2, en el punto P3, en el punto P1. El desplazamiento de la partícula siempre va a ser la secante de la curva. Por ejemplo, para delta T3, el desplazamiento va a ser x3 menos x0, y esto va a ser el delta x, o sea, va a ser el desplazamiento de la partícula. ¿Sí? O sea, es un vector que si yo lo divido por el tiempo, por este delta t, me va a dar la velocidad media. A medida que yo acerco el delta t, lo voy haciendo cada vez más pequeño, esta secante, fíjense cómo se va acercando a la curva. Esto es delta x o delta r, si quieren llamarlo, y esto sería S, la trayectoria real de la partícula. Fíjense cómo la secante se va acercando a la trayectoria real a medida que yo voy acercando delta t, voy haciendo cada vez más pequeño, hasta que en un determinado punto, cuando delta t es infinitésimo, la secante se vuelve una tangente. Por eso que nosotros decimos que la velocidad instantánea es la tangente en un punto dado de la curva. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la pendiente que tenga la recta tangente, nosotros vamos a decir que la velocidad es mayor que cero cuando la recta tiene pendiente positiva, que la velocidad va a ser cero cuando la pendiente es cero, y cuando la velocidad es negativa cuando la pendiente es negativa, de acuerdo a lo que dice el gráfico. Esos conceptos ya los vimos en movimiento
uniformemente variado. Ahora, consideremos que es un movimiento circular. Supongamos una partícula cualquiera que está en el punto O y está siguiendo una trayectoria circular. Acuérdense que la velocidad desde el punto O, cualquier instante, es tangencial al cuerpo, a la trayectoria. ¿Sí? Supongamos que está dando vueltas, por supuesto, está girando, es contrario a las agujas del reloj. Entonces vamos a tener que en un determinado tiempo T1, la partícula va a estar en la posición S1. En un determinado T2, la partícula va a estar en una posición S2. Hasta ahora, como nosotros sabemos y definimos todos nuestros ejes de coordenadas, nuestros sistemas de coordenadas, lo que podríamos hacer es definir un sistema XY y definir S1 y S2 como por sus posiciones X e Y. Y vamos a tener que S1 va a estar en la posición R1, que está formada por las posiciones X1 e Y1, y S2, el punto S2, está definido por X2 e Y2. O sea, pero esto es medio complicado porque por cada punto tenemos dos coordenadas y todo lo demás. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí. Que para las dos posiciones S1 y S2, R1 es igual a R2. Lo que sí no es cierto son las posiciones iniciales. Las posiciones iniciales van variando de acuerdo, gira el radio. O sea, las posiciones siempre van a estar a una distancia igual del radio. Entonces, si esto es delta R, esa va a ser el desplazamiento de la partícula de S1 a S2. Por lo tanto, esa es la velocidad media también de la partícula. La velocidad media, acuérdense, es la secante a la trayectoria entre dos puntos. Entonces, delta R va a ser la que va a definir la velocidad media. Delta R sobre el delta T que toma el cuerpo de llegar a S1, de S1 a S2, me va a dar la velocidad media. Sí, yo considero que esto define un ángulo θ y es un arco S entre S1 y S2. Yo puedo hacer una nueva definición. Yo puedo, en vez de tomar un eje XY, puedo decir que el cuerpo, dado que R1 es igual a R2, que es igual al radio de la circunferencia, yo puedo definir todos los parámetros de posición de la partícula como dependiendo solamente del radio. ¿Sí? Tomemos el triángulo O, que sería el centro de la curva, S1 y S2, que está, o también tenemos el arco S y las dos radios. Eso es lo que se define como un sector circular. Un sector circular es el sector de círculo delimitado por dos radios y una sección de arco entre esos dos arcos. Ahora, fijémonos que cuando el ángulo que hay entre una partícula, y supongamos da la vuelta completa y llega tras el mismo punto, ¿cuánto vale? El ángulo vale 2pi radianes, porque una vuelta completa. Si fuera una vuelta completa, 2pi radianes. ¿Y cuánto vale el perímetro de la circunferencia? Vale 2pi por r, que es la longitud del arco. ¿Sí? Ahora tomemos el sector circular que nosotros definimos acá entre S1 y S2, que es un ángulo, θ. Para θ, ¿cuánto vale la longitud del arco? S. ¿Sí? Son las relaciones que hacemos entre ángulo y longitud de arco. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que S es proporcional al ángulo. ¿Por qué? Cuando es todo el perímetro completo, es proporcional a 360 grados. Cuando es solamente S, es proporcional a θ, a un ángulo entre las dos posiciones de la partícula. Entonces, vamos a definir lo que es un sector circular. Es la porción de círculo delimitado por dos radios R y un arco de circunferencia S. Una vez que sabemos lo que es el sector circular, podemos avanzar en nuestro análisis. Si nosotros dijimos, tenemos un sector circular con ángulo θ, arco S, y la partícula se mueve de O a P, y el radio es R. Por lo tanto, si hacemos las relaciones de ángulos de 2pi
es a cero, hacemos relación. Esto no es una igualdad, ¿sí? Es una relación. ¿Qué significa? Que este valor es a este valor como este valor es a la otra. O sea, 2pi sobre teta va a ser igual a 2pi r sobre S. No son iguales, ¿eh? En realidad no son adimensionales los dos porque se van las unidades, los dos esto no tienen radianes y abajo radianes, esto tenemos metro y tenemos metro y nos quedan adimensionales. Pero se llaman relaciones, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá se me van los 2pi, con estos 2pi, y me queda que S va a ser igual a R teta. El arco va a ser proporcional al ángulo. R es constante, por lo tanto depende del ángulo el arco solamente. Y de ahí sacamos que teta va a ser igual a S sobre R, o sea, el arco sobre la longitud del radio. Pero ¿qué? Si nosotros decimos que es el arco total de la circunferencia, estos 2pi radianes, ¿cuántos son? Son 360 grados, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, si yo digo que para 360 grados, S, ¿cuánto vale? 2pi sobre R, ¿sí? Y R, ¿cuánto vale? R. Entonces se va R con R. Por lo tanto, 360 grados, de aquí viene el famoso 2pi radianes. Con esto nosotros podemos definir lo que es un radián. Un radián son 57,3 grados. ¿Por qué? 360 dividido 628 le da 57,3. Entonces ahora, ¿qué es un radián? Porque son 53 radianes. ¿Pero qué es un radián? Un radián definido así. Un radián es o sea, el sector circular en el cual la longitud del arco es igual al radio. Entonces, cuando la longitud S o R aquí es igual a R, entonces este sector circular es un radián. ¿Está claro? Avancemos entonces. Ahora, hablemos de magnitudes y unidades angulares. Si nosotros decimos en el movimiento lineal tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. En el movimiento circular vamos a tener una posición angular, que define en qué posición, en qué ángulo va a estar, una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Está claro? Entonces, o sea, hay una analogía entre X y teta, entre B y omega, y entre A y alfa. Esas son, y las unidades angulares, ¿cuáles serían? Si X yo mido en metros, teta yo mido en radianes. Velocidad mido en metros por segundo y la velocidad angular en radianes por segundo. La aceleración sería metros por segundo cuadrado, la aceleración lineal y la aceleración angular en radianes por segundo cuadrado. Ahora también hay unas ciertas relaciones entre la posición y el ángulo, y la posición lineal y circular, la velocidad lineal y circular, la aceleración lineal y circular, tiene una relación que está directamente en función del radio. La posición de en cualquier punto se puede definir como teta por r, la velocidad como omega por r y la aceleración como alfa por r. Fíjense que el coeficiente por el cual son proporcionales los valores lineales de los circulares es el radio. Entonces, esto tenemos que aprendernos indefectiblemente, lo que es las unidades y sobre todo las relaciones entre X y teta, entre B y omega, y entre A y alfa. Ahora, ¿qué sentido y qué dirección tiene omega? Porque todavía hablamos de omega, vimos de velocidad angular, pero no sabemos qué sentido tiene. Obviamente gira en un sentido que nos da de dónde va la posición inicial a la posición final. Por lo tanto, nosotros vamos a definir con la dirección siempre, la dirección del movimiento, de la velocidad angular, siempre es perpendicular al plano de rotación. O sea, ¿cómo hacemos? Colocamos la mano sobre el círculo de rotación en el sentido y cuando cerremos los dedos sobre la palma de la mano, el dedo
el pulgar nos va a indicar la dirección de la velocidad angular. Si girara en sentido contrario, tendría que poner la mano del lado inferior del círculo. Por lo tanto, cuando cierre los dedos sobre la palma, me va a dar el pulgar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, siempre es perpendicular al plano de rotación. Y ahora, un caso típico que tenemos, vamos a decir, vamos a suponer que hay 4 compañeros que se agarran, están tomados de la mano y están girando con una velocidad angular constante en el círculo que está en el gráfico. Y están girando varias veces. Tomemos un punto A y un punto B. ¿Sí? Entonces, para todos las personas 1, 2, 3 y 4 se han desplazado de la posición A la posición B. Acá está en la posición 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, los cuatro, en este caso son 4 que tomamos 4 personas, podemos haber tomado 50 o podemos tomar 100 personas, han desplazado el mismo ángulo θ. Han recorrido distintos arcos S, ¿sí? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Vamos a simplificar esto considerando solamente dos de las personas en nuestro gráfico. Si yo tengo la persona 1 y la persona 2, que se van de la posición A a la B, que ahí desapareció B, lástima, entonces voy a ver que la persona 1 recorre un arco S1 y la persona 2 recorre un arco S2. Pero el ángulo θ es el mismo para la persona 1 y para la persona 2. Pero el recorrido de la persona 1, ¿cómo es respecto a la persona 2? Es mucho menor. Fíjense, esta distancia del arco S1 es mucho menor que este S2, ¿sí? Esta distancia recorrida por la persona 2. ¿Y el tiempo para las dos personas cómo es? Igual, porque la velocidad angular es la misma para los dos. Al igual que era lo mismo para las 4 personas que estaban circulando acá. Por eso recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Entonces acá lo que podemos decir, que θ1 y θ2 es para todos los ángulos, para todos los puntos, los ángulos son iguales. También podemos decir que el sector circular S1 va a estar definido por R1, la posición de persona 1, por θ. Y S2, el sector circular de la persona que define la trayectoria de la persona 2, va a ser R2 por θ. Entonces podemos definir también así, en este momento, que hemos dicho que la velocidad angular que tiene la dirección perpendicular a este plano definido por el círculo, que es teóricamente, si nosotros vemos, está saliendo hacia el lector, porque está girando en sentido contrario a la aguja del reloj, entonces la velocidad angular es constante para todos, porque todos desplazan el mismo ángulo en el mismo tiempo. O sea, omega 1, que va para la velocidad angular para 1, es la misma que la velocidad angular para 2. Lo que no es cierto que sea lo mismo la velocidad lineal de cada uno de ellos, porque esta distancia, hemos dicho, es mucho menor que esta. Siendo el tiempo igual, la velocidad de esta, la velocidad lineal de esta, o el módulo de la velocidad, la rapidez de la persona 1, va a ser mucho menor que la rapidez de la persona 2. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo este recorre mucho más distancia, ¿sí? Y cada punto de la velocidad viene definido por omega por R1 para la persona 1 y omega por R2 para la persona 2. La aceleración angular es la misma para todos. La aceleración angular tiene la misma dirección que va a tener la velocidad angular. La aceleración puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Si puede ser contraria a la velocidad o de la dirección de la velocidad. Ahora, ¿qué particularidad de movimientos lineales, movimientos curvilíneos? ¿Cómo yo sé hacia dónde, cuál de los parámetros me define hacia dónde se está moviendo un cuerpo? Es fundamental que definan que la velocidad me define para dónde se está moviendo el cuerpo. La velocidad define el sentido de movimiento del cuerpo. La aceleración puede ser en el sentido de la velocidad o no.
Entonces, la aceleración tangencial de cada uno de ellos no es la misma tampoco, porque dijimos que la aceleración tangencial era alfa por r. Si r para la partícula 1 es distinta que la partícula 2, la aceleración tangencial en cada punto de S2 va a ser igual a alfa por R2. Acá a este alfa por R2, no alfa por R1. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, estos serían los valores que tendrían cada una de las partículas. Esto es pregunta de examen. Pregunta de examen. La velocidad angular es constante para todos los puntos de una recta girando. Ahora, cuando hablamos de velocidad angular, normalmente nos hablan de velocidad angular en radianes por segundo, o en otra forma que nos dan también normalmente, es en revoluciones por minuto, o revoluciones por segundo, o revoluciones por hora, como quieran. La diferencia está en la unidad de tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer, si nos dan en revoluciones por minuto, es transformar o convertir estas revoluciones por minuto a radianes por segundo. Si nosotros hablamos de una revolución por minuto, y esto lo quiero llevar a radianes por segundo. Tengo que seguir una transformación de conversión de unidades. Una revolución por minuto, que era el dato que tengo aquí, yo quiero que se vaya a revolución. Revolución abajo y arriba una revolución son 2 pi radianes. ¿Sí? Y un minuto son 60 segundos. Se va minuto con minuto, revolución con revolución, y me queda que una RPM son 2 pi radianes sobre 60 segundos. Fácil de resolver, fácil de complicarse nunca. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un movimiento curvilíneo, uno que se desplaza en una curva cualquiera entre el punto A y B. ¿Sí? En el punto A va a estar en X1, va a estar al tiempo 1, y en X2 va a estar al tiempo 2. O sea, se mueve en este sentido. Por lo tanto, si yo tengo A y B vienen definidos por R1, que sería la posición de A, que es en función de X y T, y la posición de R2 de X2 y T2. ¿Sí? Si esto es el desplazamiento a través del arco, el vector de desplazamiento es R2 menos R1. O sea, el segmento AB orientado es delta R. Sería R2 menos R1 es delta R. Y este delta R es el que me va a dar la dirección. Me va a indicar la dirección de la velocidad media. Si yo voy acercando, voy a T2 a T1, por supuesto, si este es delta R, este va a ser el delta arco, que va a estar acá, entre A y B. Para que yo defino otra vez mi sector circular entre R1, R2 y delta S. Ahora, la velocidad media es delta R sobre delta T. Si yo voy acercando T2 haciendo el delta T cada vez más pequeño, la secante, como habíamos visto anteriormente, se va haciendo más pequeña y se va acercando al delta S, hasta que en un determinado punto, cuando en el límite, cuando delta T tiende a cero, o sea que T final esté muy cerca de T inicial, la velocidad va a ser, dijimos, en este caso, cuando el límite, cuando delta T tiende a cero de la velocidad media, va a ser un vector que va a estar tangente a la curva, lo que va a ser la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la variación de la posición R con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿cómo defino que esto es? Esta es la velocidad. Y esta velocidad tiene una dirección tangente. Ahora, si yo hago la segunda derivada de esta función, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector que está en la misma dirección que la velocidad, pero que se va a llamar aceleración, ¿sí? Si fuera con velocidad diferente. Entonces, si yo tengo esta ecuación que digo, la velocidad es el límite de delta R sobre delta T, que es lo que tengo aquí, ¿sí? El límite más delta T tiende a cero, si multiplico y divido por delta S, no me va a pasar nada. Si yo a un cociente lo multiplico y divido por 3, me queda el mismo cociente. Si lo multiplico por una manzana y divido por una manzana, me queda el mismo cociente. Entonces yo puedo hacer que esto va a ser el límite de delta R sobre delta S, cuando delta S tiende a cero, multiplicado por el límite de delta S sobre delta T, cuando delta T tiende a cero.
Fíjense que cuando delta S tiende a cuando delta T tiende a 0, delta S tiende a ser el punto aquí, va a ser la tangente. Y esto va a ser, cuando delta S tiende a 0, delta R sobre delta S va a ser igual a un versor unitario que se llama U sub T, ¿sí? El versor tangente. Por eso la velocidad es tangente. En los movimientos de velocidad instantánea, tiene la dirección tangente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo, dijimos que la aceleración era la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad varía, tiene que haber una aceleración. Ahora, no sabemos si la aceleración es... Ahora vamos a ver qué pasa si el movimiento es un movimiento curvilíneo, si el módulo de la velocidad no varía y varía su dirección, a ver si pasa algo o nos interesa. Si nosotros tomamos, fíjense, una trayectoria cualquiera otra vez, X y una trayectoria curvilínea, si esto voy a tener la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, voy a tener la posición inicial y la posición final. Entonces, yo cuando calculo la variación de la velocidad, va a ser velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Que va a ser el delta V. Fíjense que cuando calculo el delta V, aquí el delta V me está apuntando al centro de la curva. Entonces, sigamos. Si yo tengo, de cualquier manera, puedo calcularlo así o puedo poner de la otra manera. Esto es exactamente lo mismo, ¿viste? El delta V siempre tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. O sea, si yo pongo V sub I, si hago menos V sub I más V sub F, o si hago V sub F más V sub I. Entonces, la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media. La aceleración media es la variación de V con respecto a T. Entonces, la aceleración instantánea, ¿cómo es? Va a tener la misma dirección de quién? Del delta V. Cuando delta T tiende a 0, la velocidad instantánea. O sea, la aceleración instantánea va a ser variación de V con respecto a T. Y tiene la dirección tangente. La aceleración tangencial tiene dirección, es variación de V con respecto a T. Es lo que estudiamos en movimiento rectilíneo. ¿Sí? Aceleración tangencial, porque tiene la dirección de la velocidad, y la velocidad tiene la dirección tangente. Bien. Ahora, supongamos que yo vengo en un autito y me pongo en una rotonda. Una rotonda y vengo a 30 km por hora. 30 km por hora. No dije vengo a 30 km por hora, no dije qué magnitud estoy midiendo, ¿sí? Es 30 km por hora y entro a la curva y varía la velocidad. Y cuando V está en el punto indicado en el gráfico, tiene un módulo de velocidad, que es 20 km por 30 km por hora. Cuando el autito esté en este punto, en otro punto de la circunferencia va a ser 30 km por hora también. Pero ¿qué pasa? La dirección no va a ser la misma. Disculpa. Entonces, cuando la velocidad no es la misma, significa que hay una aceleración. El módulo de la velocidad no varió. Lo que varió es la dirección de la velocidad. La velocidad, si cambia su dirección o cambia su módulo, tiene que haber una aceleración. Y eso es lo que nosotros queremos ver en este caso de la rotonda. ¿Qué aceleración está? ¿Qué es lo que produce que este auto cambie la dirección? Entonces, supongamos que en el punto A el auto tenía una velocidad V1, ¿sí? En la posición B, tiene la velocidad final. En esta posición, el R es el mismo para los dos, R1 y R2. Por lo tanto, si R1, RI y R final son iguales, el delta teta está determinando un sector circular acá. Si yo calculo la velocidad final menos la velocidad inicial, me va a dar el delta V, o sea, la variación de la velocidad. Si, por más que vean que usted acá que V1 tiene el mismo módulo que V2, cuando yo hago el delta V, me va a dar, cuando no tengo que hacer delta V sobre delta T para calcular la aceleración, me va a dar un valor porque no es la misma velocidad. Entonces, fíjense, gráficamente, yo voy a hacer delta V como BF menos BI, o sea, BF menos BI y sería este valor delta V.
Fíjense que el delta V está centrado hacia el centro de la curva. Eso es lo que hace la aceleración. Entonces, lo que le hace de este punto a este punto, hay una fuerza, o perdón, una aceleración apuntando hacia el centro de la curva, que es una aceleración, que no sabemos cuánto vale todavía. Sabemos que es una variación de velocidad. Entonces, fíjense, si yo considero estos dos triángulos, este por las velocidades, ¿sí? Y este por las velocidades y este por los radios, puedo decir que son dos triángulos semejantes. Porque dos triángulos son semejantes cuando tienen los lados proporcionales, o cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales, o cuando los triángulos tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. Fíjense que para R y delta teta es el mismo en los dos ángulos. Y para R, si teta es igual, delta R es proporcional a delta B. Por lo tanto, si delta B es proporcional a delta R y R es igual a RF, B1 es igual a BF. Son el módulo. Por lo tanto, estos son triángulos semejantes. Si son triángulos semejantes, podemos decir que delta B es a B, o sea, la variación de B es a la velocidad, como delta R es a R. Entonces, si yo tengo que la aceleración media es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, yo voy a decir que la relación entre delta V, la variación de la velocidad, es a la velocidad, porque estos triángulos son semejantes, como la variación de la posición es respecto al radio. ¿Sí? Entonces, la aceleración media habíamos definido delta V sobre V. Si yo multiplico, si delta V sobre V sobre delta T, entonces si yo multiplico y divido por delta T, voy a tener que esto, la aceleración media, que multiplica a delta T y divide por V, igual a delta R sobre R. Si yo hago el pasaje de términos simplemente, me va a quedar que delta V sobre delta T, delta V sobre delta T, paso delta T al otro término y esta B aquí arriba y me queda que es V por delta R sobre R, ¿sí? Por delta T. Esto viene a ser aceleración media. Esto viene a ser también, por lo tanto, aceleración media. Entonces, si yo hallo el límite, esto es constante, la velocidad, o sea, el módulo de la velocidad es constante, R es constante. Si yo hago el límite, cuando delta t tiende a 0 de delta R sobre delta t, ¿a qué me va a dar? Esto es velocidad otra vez. Entonces me queda velocidad por velocidad es v cuadrado sobre R. Y vamos a definir la aceleración centrípeta como velocidad cuadrado sobre R. ¿Y qué dirección tiene? Tiene dirección, hemos dicho, hacia el centro de la circunferencia. Ahora, las aceleraciones, entonces tienen dos términos. De ahora en más, la aceleración siempre va a tener dos términos. Un término tangencial y un término normal. Son vectores, por lo tanto hay que componerlos. Va a tener una dirección y un sentido. Fíjense que en este gráfico tengo el punto que se está moviendo en esta dirección, la dirección de la aguja del reloj, tiene una velocidad que es tangencial, y si la velocidad es tangencial, la aceleración tangencial va a tener la misma dirección que la velocidad. Por lo tanto, ¿qué función cumple la aceleración tangencial? La aceleración tangencial provoca un cambio en el módulo de la velocidad. Fíjense que acá tengo el versor U sub n, la dirección normal. Entonces, ¿qué produce la aceleración normal? Si este cuerpo se está moviendo en este sentido y hay otra aceleración en este sentido, tiende a que este cuerpo cambie su dirección. Por lo tanto, la aceleración normal provoca el cambio en la dirección de la velocidad. Y entonces, a partir de acá puedo componer cuánto vale la aceleración. Es la suma de la aceleración normal y la aceleración tangencial. Por lo tanto, tengo que aplicar Pitágoras y todo lo que venían resolviendo ustedes. ¿Sí? Ahora, en el movimiento circular uniforme, un caso especial de un movimiento a lo largo de la trayectoria curva. Que si V es constante, la aceleración tangencial es nula, no existe. Es el movimiento rectilíneo uniforme.
Y la aceleración es siempre normal o radial. ¿Cuándo? En un movimiento circular uniforme. ¿Sí? La aceleración, por eso se forma un movimiento circular, porque si permanece constante el módulo de la velocidad, v cuadrado sobre r siempre es constante, como apunta al centro de la circunferencia. En un movimiento lineal, la dirección de v, de la velocidad, es constante, y la aceleración normal es nula, pues si no sería una curva, no podría ser una recta. Lo que sí que la aceleración tangencial puede no ser nula. Ahora, ejemplo de velocidad tangencial, ¿dónde lo van a ver? En poleas, en las bicicletas, tenemos en los piñones, en los platos, en las reducciones, en todo cualquiera que veamos circular. ¿Y qué función cumple una polea, un plato, un piñón? ¿Qué función cumple? La única función que cumple estos adminículos, la polea, cadena o correas, es cambiar la dirección del vector. En este punto, si yo pongo este punto aquí, este punto alrededor de la polea, siempre va a tener el mismo módulo de velocidad, al igual que en este punto de esta polea. Entonces puedo hacer una relación de radios. Acá la velocidad lineal de la correa es la misma que acá. Y la velocidad lineal de la cadena, es la misma aquí en el piñón que en el plato. O sea, la cadena lo único que hace es cambia la dirección de la velocidad. Velocidad lineal la cambia a velocidad aquí cambia la dirección, para poder calcular omega por r. Entonces, vamos a ver que si yo tengo este sector circular, tengo la velocidad, por lo tanto voy a tener la aceleración, si tuviera aceleración tangencial, estaría en esta dirección, tengo la aceleración centrípeta. Pues tengo la velocidad angular y tengo omega. Si yo digo que omega es la variación de teta con respecto a t, va a ser 2pi sobre t radianes por segundo, o segundo a la menos 1 también lo encontrarán. ¿Sí? 2pi sobre t radianes por segundo. Y 2pi sobre t va a ser igual a 2pi por 1 sobre t. ¿Está claro? Lo único que se dice, si t es el periodo del periodo del movimiento. ¿Qué es el periodo? Para las mujeres es fácil definir qué es un periodo. Es cada cuánto tiempo se produce otra vez un nuevo ciclo. Entonces, cuando este punto está aquí, ¿cuánto tiempo tarda una vuelta completa para volver aquí? Eso es su periodo. ¿Sí? ¿Y qué frecuencia? Es cuántas veces se produce un periodo en un determinado múltiplo de tiempo. Entonces, si esto es, la velocidad angular es delta teta sobre delta t, va a ser, yo puedo decir que 2pi, que es una vuelta completa, radianes, sobre el tiempo que da una vuelta. Eso va a ser el periodo. ¿Sí? La frecuencia angular, o sea, la velocidad angular, es 2pi sobre periodo, y da radianes por segundo. Y si esto 2pi sobre periodo es igual a decir 2pi por 1 sobre periodo. Y este 1 sobre periodo lo conocemos como la frecuencia angular, ¿sí? Que me va a dar en segundo a la menos 1. Entonces, la velocidad angular calculo como 2pi sobre periodo o como 2pi por frecuencia. En un movimiento circular ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, el periodo es la inversa de la frecuencia es la inversa del periodo. Ahora, si yo tengo en un movimiento circular uniforme, la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad en un círculo de r con periodo t, calculo como 2pi r sobre t. O sea, estos 2pi por r sería la longitud de la circunferencia sobre el periodo. ¿Sí? O sea, una vuelta y el tiempo es el periodo cuánto tarda en una vuelta. Ese sería el módulo de la velocidad. La frecuencia de oscilación o frecuencia del movimiento, f, es 1 sobre el periodo, la inversa del periodo. Y la velocidad, o velocidad angular o frecuencia angular, también omega, es 2pi sobre periodo.
Y acá ustedes tienen las unidades que van a tener, esto va a ser revoluciones por tiempo, o sea, 1 sobre segundo, segundo a la menos 1. Y esto va a ser radianes por segundo. 360 grados son 2 pi radianes. Entonces, si yo estoy jugando con un avioncito, el objeto está acelerado, la rapidez del avioncito es constante, la dirección cambia, por lo tanto tengo una aceleración. El vector cambia de dirección, yo tengo una aceleración. La aceleración es distinta de cero. Entonces hay una aceleración centrípeta. Si yo tengo un movimiento circular uniforme, la trayectoria circular, sin cambio de la velocidad, solo cambia la dirección. La velocidad constante es tangente a la trayectoria. Y hay una fuerza constante hacia el centro, que obliga a la partícula a tener una trayectoria curvilínea. ¿Hay alguna fuerza que empuje hacia afuera el balón, a la pelota, como digamos que la pelota salga en este sentido o en este sentido? No. Fíjense que si se corta el hilo en algún punto, la pelota va a salir en la dirección de la velocidad lineal, velocidad instantánea cuando se corte la pelota. Por eso sale para la dirección tangente. ¿Sí? Por lo tanto, no se mueve hacia afuera, sino sigue la dirección tangente. Cuando no existe la fuerza central, o sea, la aceleración normal, deja de ser un movimiento circular para convertirse en un movimiento rectilíneo. La fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta es necesaria para cambiar la dirección. Como habíamos dicho, X, la relación entre X y teta, entre B y omega, entre A y alfa, vamos a hacer otra vez nuestro sector circular y vamos a definir qué es la velocidad angular. La velocidad angular es variación de teta con respecto a t, o sea, la velocidad media. La velocidad instantánea va a ser el límite, cuando delta t tiende a cero, de esta función, de delta teta sobre delta t, que es la variación de teta con respecto a t. Y habíamos definido que el sector circular S es igual a R teta. ¿Sí? Entonces, V, que es la variación de S con respecto a T, ¿a qué va a ser igual? La derivada de este deriva al otro lado, R es constante. V va a ser igual a R por variación de teta con respecto a T. De aquí sacamos que V igual a omega por R, como habíamos visto en la tablita anteriormente. Ahora, si yo quiero obtener la posición en cualquier instante, o sea, teta en función de t, para movimientos con velocidad constante, con velocidad angular constante, paso este término para allá, para el otro lado, para omega, e integro. Me va a quedar diferencial teta, entre teta inicial y teta final, va a ser igual a omega diferencial t, que va a ser diferencial t aquí, la integral entre t0 y t, y va a ser igual, omega es constante, porque velocidad, estamos en rectilíneo uniforme, entre t0 y tf. Me queda que teta va a ser igual a teta 0 más omega por t menos t0. De igual manera podemos hacer las aceleraciones, que es la aceleración instantánea, es la variación de omega con respecto a t. Y si omega es la variación de teta respecto a t, esta va a ser la variación segunda de teta con respecto a t dos veces. No es variación cuadrada de teta con respecto a t cuadrado. Es la variación segunda de teta respecto a t dos veces. Y si dijimos que omega era la velocidad inicial más aceleración por tiempo lineal, acá es velocidad angular más aceleración angular por t menos t0. La posición en cualquier instante es la integral de esta función. ¿Sí? Me va a quedar que teta x, ¿se acuerdan que x era igual a x0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrado? Hacemos la relación otra vez, cambiamos teta por x, omega por b y alfa por a. Me queda que teta igual a teta 0, la ecuación que nosotros sabemos la posición en cualquier instante. Ahora, la aceleración tangencial habíamos dicho que era la variación de v con respecto a t. La variación de la velocidad instantánea con respecto a t. Tiene la dirección tangente. Y v, ¿a qué era igual? A omega por r. R es constante. De acá sacamos la relación que la aceleración tangencial es alfa por r. La aceleración normal habíamos dicho que es v cuadrado sobre r.
como B es igual a omega por R, me queda omega cuadrado R cuadrado sobre R, omega por R. Periodo y frecuencia, las relaciones que ya vimos, están repetidas esta ecuación. Ejemplo. Y ahí ponen un ejemplo para ver que podemos aplicar todo lo que vimos durante todo este tiempo. ¿Sí? Son los valores que teníamos que calcular de acuerdo a las ecuaciones que vimos hasta ahora. Bueno, y eso es todo y nos veremos en la próxima. ¿Sí?